y después de 1956 recién tenían el derecho y fueron elegidas las primeras mujeres, ¿no es cierto? Con Odría. El hecho que sea Odría dictador no hace que todos los 150 años dictadores, eso también es una posición maniquea por su intermedio a la congresista Luz Salgado. Decir, digamos, de que porque el gobierno de Odría era dictador, los 150 años de república iniciales también serían dictadores, es una posición maniquea, no caigamos en eso. Y el otro tema, de que tenemos o no que respetar las Fuerzas Armadas, sí respetamos a las Fuerzas Armadas. Yo me siento orgulloso de haber pertenecido al colegio militar donde hice los estudios y fui cadete y fui considerado el servicio. Los mejores años, uno de los mejores años, no los únicos de mi vida, han sido en el colegio militar, me siento orgulloso de ello. Pero eso no me lleva a pensar de que por ahí todavía hay discriminación y el avance que ahora se permita que haya efectivos y después hay oficiales, y tengo entendido que ya han llegado a los más altos grados, sea un avance. Y tenemos que ir a una sociedad absolutamente igualitaria. Es cierto también que esto es una limitación a la libertad de voto, pero es una limitación necesaria para realmente propiciar la participación de la mujer. Cuando ya tengamos una sociedad absolutamente democrática y perfecta, no será necesario estas limitaciones, estas cuotas y estos planteamientos. Estamos hablando en un momento real de la política. Gracias. Gracias, congresista. La segunda intervención me pide la señora Mercedes Arauz. Congresista Arauz. Gracias, señor congresista. Gracias, señora presidenta. No hay derecho absoluto. La libertad empieza donde está el derecho del otro. Entonces aquí hay un espacio que tenemos que reconocer. Sí, yo soy una persona que creo, y soy bastante liberal, como puede ser, es público y manifiesto, pero entiendo que la libertad empieza y termina, empieza conmigo, pero termina en el derecho del otro. Y cuando el derecho del otro está recortado, tenemos que hacer acción afirmativa. Cuando las mujeres empezaron a votar en el Perú y pudieron comenzar a ser electas, inclusive había restricciones de que tuvieran la capacidad adquisitiva para ser votantes o que no fueran analfabetas. Hemos ido conquistando poco a poco este tema de que podamos todas las mujeres participar en política, cuando antes no lo teníamos, o sea, las mujeres analfabetas estaban bloqueadas. Ayer fue, sí creo que sí, o antes de ayer, lo manifestó claramente, fue un éxito y un logro, y yo se lo he reconocido antes también, diciendo de que el primer gobierno que tuvo acciones afirmativas con respecto al derecho de la participación de la mujer en la política y en otros ámbitos también, de salud pública, de reproductivas inclusive, fue el gobierno de Fujimori, porque hicieron una acción afirmativa clara de poner una cuota porque las mujeres no tenemos acceso. Y esa cuota era una cuota no solo para mujeres, sino era hombres o mujeres. O sea, lamentablemente se ha usado como techo, no como el mínimo. Y eso es lo que queremos cambiar, de que no sea más un techo, que sea realmente una paridad. Por eso hablamos del 50%, 50-50, porque si no, no tenemos real acceso. Sí, las mujeres más educadas probablemente podamos hacerlo. Probablemente lo podamos hacer las mujeres que tengamos recursos económicos para poder hacer una campaña. Pero ¿qué hacemos con las mujeres que no están en ese espacio? ¿Cómo las promovemos? Sí hay que invertir en promoverlas. Porque no es que la estemos diciendo que no estén en capacidad para participar en política. Hay muchas mujeres en posiciones importantes de dirigencia popular. Y eso hay que reconocerlo, pero hay que promoverlas. Y ese trabajo de promoción significa captarlas, atraerlas a participar en los partidos políticos, hacerlas viable que estén en su espacio. No es decir que son ignorantes y no pueden ser captadas y no tienen ninguna capacidad política. Falso. Esas mujeres están actuando ya de dirigentes políticas, pero no en partidos políticos. Queremos canalizar a que tengan esa participación política y que tengan esa posibilidad de ser representadas. Ese sesgo de que las mujeres tenemos que estar cocinando y que esperar nuestro pocito con la comida, discúlpenme, ya pasó hace rato de moda. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Acá las mujeres necesitamos tener un espacio. Y nosotros somos las privilegiadas. Esa es la ventaja. Hemos sido las privilegiadas. Por eso queremos que haya una acción afirmativa. Ahora, no estamos diciendo que la acción afirmativa tiene que ser permanente. Es un periodo. Y por eso creo que la propuesta que se está planteando de hacerlo paulatinamente,
llegar al Congreso con el 50-50, y nuestra expectativa es llegar, pues digamos, en 10 años más, del 21 al 31, en un proceso de que todas las mujeres tengamos este proceso de acción afirmativa, es un buen ejercicio. Hagamos inicialmente el 40% en el 21, que 40% de las listas femeninas entren, entonces ahí comencemos a trabajar, que entren al Congreso, ¿no? O sea, participen en el proceso tal cual lo presentamos acá en esta iniciativa que la trae el Ejecutivo, ¿no? La lista de las candidatas al Congreso en cada circunscripción electoral deben ser 50%, pero podemos hacerlo paulatino, 40 al 21, vamos al 31 con el 50, y vamos revisando si la acción afirmativa tiene que continuar o no después de aquella fecha, pero ahora sí la necesitamos, porque honestamente no hay ese espacio para el desarrollo de mujeres, porque las mujeres, sí, pues le hemos puesto barreras en todos lados. El tema educativo es cierto, pero no es culpa del tema educativo del Perú solamente, es un tema sociocultural que existe en el mundo. Lo dije en la reunión pasada, en la que ciertamente son las mujeres las que menos posibilidades tienen de asegurar trabajos, las que menos posibilidades tienen de educación, porque deciden en la familia no darle los recursos a las niñas y dejarlas fuera de la etapa escolar porque las necesitan en el hogar, en algunos hogares que no son... Sí, termino en un segundo, ¿no? Entonces, hay una decisión a veces errada en las familias porque eso es cultural. Cambiemos esas imágenes y demos a nuestras niñas la oportunidad y a los jóvenes de que vean que tienen mujeres ejemplares en el Congreso. Gracias, señor congresista. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Congresista Rosas, antes de darle la palabra para que continúe, les voy a pedir a los colegas que, por favor, interrupción es interrupción, porque si no, repetimos una ronda de uso de la palabra. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Para terminar, me alegra que la congresista Arauz diga no hay que relacionar a la mujer con la cocina. Estoy de acuerdo, 100%. Pero eso hay que decirlo a la ministra Montenegro, que ha reducido a la mujer a los mandiles rosados. Hay que decirlo no acá, solo para el discurso, sino en público para que el Perú sepa quiénes realmente defienden a la mujer. Y la mujer tiene su propio valor y su propia dignidad. En segundo lugar, yo no estoy en contra de la igualdad. Estoy de acuerdo con la igualdad. Lo repito, para algunas personas y algunos pocos medios de repente que es necesario que entiendan con claridad. La igualdad se da para todos, por su condición de ser seres humanos, hombres o mujeres. Nadie puede coactar la libertad. Ni un medio, ni un político, ni una ley, ni un proyecto, ni una persona. Porque todos somos iguales, nos guste o no nos guste, los reconozcan o no, somos iguales ante Dios y la ley. Estoy de acuerdo con la igualdad, pero no estoy de acuerdo con el igualitarismo radical, que es otra cosa. Y por supuesto, ¿cómo no quisiéramos que con la libertad la población elija a una gran mayoría de mujeres para ocupar cargos? Claro, estamos de acuerdo en eso. Y tenemos que trabajar de esa manera, presidenta. Y finalmente termino dando mi punto de vista y mi posición a favor del voto preferencial. Los que estamos aquí somos resultados del voto preferencial, es decir, de la confianza del ciudadano de a pie, del que está en la esquina, en la calle, en el campo, en la selva, de esa persona que a muchos de nosotros nos ha visto trabajar y trajinar y dice, mira, gracias que un partido te ha invitado, pero voy a votar por este número, por esta persona. Y estamos así, todos acá. Y el voto preferencial tiene su valor, tiene su importancia, porque es la participación directa, sin ningún puente. Presidente, termino diciendo, valoremos realmente a la mujer y al hombre, trabajemos para que todos en igualdad de condiciones, en libertad, podamos elegir las autoridades que el Perú necesita, más allá del sexo que pueda tener, haciendo uso de su derecho civil, como todo peruano, y avancemos así para que nuestro Perú avance y crezca. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Por alusión, congresista Salgado. Sí, no el congresista Rosas, sino congresista... No le voy a poner el nombre porque si no luego él va a decir que yo le he aludido. Pero sí me nombró cuando yo hice una afirmación que es una realidad, que el voto a las mujeres en el Perú se reconoció en el gobierno del general Odría. O sea, es una realidad, no es ningún maniqueísmo.
Yo no sé por qué dice que habla de maniqueísmo, era además una corriente mundial. Había un reconocimiento, claro, nuestro país demoró todavía, pero era una corriente mundial recién reconocer a las mujeres. Y esta es una conquista, es un proceso en el cual hemos ido avanzando también a través de la conferencia de Beijing, a través de la conferencia del Cairo. Y no solamente es el hecho de lograr la mayor participación política de las mujeres, sino otra serie de hechos que ya los hemos enumerado y que cuando me toque hablar, señora, volveré a enumerar. Mientras la mujer no tenga libertad económica, mientras la mujer no tenga la libertad de hacer otras tareas que solamente las del hogar y no comparta, va a ser difícil que ingrese a política. Así que no es ningún maniqueísmo, pero como el congresista que me aludió siempre está pendiente de mis palabras, le repito por esto. Gracias, congresista Salgado. Colegas, también debemos tener en cuenta que todo esto es un proceso integral. No podemos pretender acciones afirmativas por un lado y por otro lado sobrecriminalizar la actividad política. Forma parte de un todo en el cual la promoción de la participación política debe ir de la mano de la promoción de la salud, de espacios, de trabajo, de empleo, y obviamente de que la política sea un espacio en el cual se pueda trabajar con el acceso suficiente y no siempre con un fiscal detrás porque todo es delito. Congresista Juan Carlos González. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, congresistas, señores. Buenas tardes. Respecto a las medidas de paridad y alternancia, señora Presidenta, congresistas, es importante, señora Presidenta, realizar una aclaración respecto a un punto que ha sido materia de cuestionamiento en el predictamen, Presidenta, y es el referido a una opinión ciudadana en la que se indica expresamente que el proyecto 1343-2016, referido a la promoción de una mayor participación de la mujer en los procesos electorales generales, regionales y locales, vulnera, señora Presidenta, el precepto constitucional de todos somos iguales ante la ley. Al respecto, señora Presidenta, debo señalar, como muchos de mis colegas y todas las presentaciones que hemos tenido, no solamente en este año, sino en el año 2018, que tal como se desprende del dictamen, aquel se encuentra recogido en el rubro Opiniones Ciudadanas y se cita específicamente en el dictamen que a través del oficio 1455-2017 se trasladan estas opiniones respecto al proyecto. Señora Presidenta, las opiniones ciudadanas corresponden al derecho del ciudadano de participar de las iniciativas legislativas que se proponen, las mismas que deben ser recogidas y analizadas por la comisión que usted preside, como parte de su labor de representación. Ello, por cierto, no implica necesariamente estar de acuerdo con posiciones como las descritas, pero existe el deber de exponerlas, como lo estoy haciendo yo también. Volviendo al tema que nos ocupa, el de la paridad, la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma, mientras que la segunda implica, señora Presidenta, que un mismo órgano no puede modificar, repito, no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Al diseñar, señora Presidenta, una medida afirmativa, debe tenerse presente su naturaleza temporal, su necesidad, el hecho de que debe preservar otros derechos inherentes al ciudadano, así como su finalidad, que es resolver una situación de desigualdad. En una medida, señora Presidenta, que busque estimular o impulsar el cambio de condiciones consideradas adversas al ejercicio democrático. Así, la cuota de género ha sido adoptada como una medida, desde mi punto de vista, de discriminación positiva, particularmente usada a nivel latinoamericano, pero no constituye una obligación internacional, sino que se deriva del principio internacional de derecho a la igualdad, tal como lo establece la Convención de Belén do Pará, que lo citó muy bien la congresista Luz Salgado, que prescribe que toda mujer tiene derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y participar en los asuntos públicos.
incluyendo la toma de decisiones, la cual es concordante con lo establecido en el literal B, en el artículo 8, donde establece como obligación de los Estados modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo también, señora Presidenta, el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y para todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. Señora Presidenta, así también la existencia de una situación de discriminación estructural, medidas que se han dado y que no han sido, desde mi punto de vista, correctas. Se pretende también hacer de acciones afirmativas de carácter temporal reglas de carácter permanente, y eso me preocupa mucho, cayendo en el facilismo y el discurso para la tribuna. El porcentaje de participación y elección de la mujer en política, si bien ha tendido a ir en aumento, todavía es baja, eso todos somos conscientes. Ello debido principalmente a la existencia de pocos incentivos que dirijan a los partidos políticos y sus dirigentes a generar una mayor participación de la mujer. Sobre la base de los resultados mostrados, se podría afirmar que la cuota de género ha significado un avance para fomentar y lograr la representación femenina. Toca ahora explorar a este Congreso otras acciones en otros espacios para impulsar también la participación de la mujer. El proceso, señora Presidenta, para este cambio debe ser natural y progresivo y debe también partir de un cambio de la cultura, como muy bien lo comentaba la congresista Flores Arauz, tanto en lo político, en lo social, donde las mujeres vayan alcanzando niveles de participación cada vez mayores, así como una mayor experiencia política. Solo así, señora Presidenta, se logrará su verdadero empoderamiento. En tal sentido, he leído ahorita en el dictamen que la comisión que usted preside ha propuesto que las listas de precandidatos del Congreso para elecciones internas y primarias incluyan un número no menor del 35% de mujeres ubicadas de manera alternada en el primer tercio de la lista y que la composición de las mismas o de candidatos del Congreso para elecciones generales respete estrictamente el resultado de las elecciones internas o primarias. Señora Presidenta, también se plantea establecer una disposición complementaria, transitoria, en la que se disponga constituir una comisión técnica para proponer medidas orientadas a promover una mayor participación de la mujer en los procesos electorales de tal forma que pueda tener una naturaleza progresiva. Si usted me lo permite, señora Presidenta, he escuchado aquí el tema de los aymaras, de la gente que está... Es cierto, hay un tema cultural. Nadie habla de que somos un país, de que tenemos uno de los grados y resultados más bajos en el mundo en el tema de educación. Eso está probado. Según el último informe de la OECD de octubre del 2018, estamos en el puesto 83 y en el tema cognitivo y de aprendizaje en el puesto 164. Es impresionante el nivel que tenemos de cultura. Voy a presentar acá, si usted me lo permite, y quiero también hacer un reclamo público por el reportaje que hizo el 2 de julio Gestión. Esto es un atentado contra los hombres, señora Presidenta. ¿Cómo es posible que 8 empresas privadas tengan a 8 mujeres CEOs, gerentes de esto? Esto es una discriminación para mí como hombre. O sea, yo no entiendo por qué estos laboratorios peruanos han escogido a estas mujeres No, estoy haciendo un comentario. Quisiera terminar la idea. No me estoy burlando de las mujeres. O sea, esto, ¿sabes por qué lo han logrado? Por lo que dice Mercedes, la congresista Mercedes Arauz, por sus propios méritos. Más bien estoy resaltando esto. Estas no lo han logrado porque en la empresa privada no se elige por cuotas, se elige por méritos. Y este es un logro. La secretaria general del Fondo Monetario Internacional es mujer y no lo ha logrado por la cuota de su país. Y la secretaria técnica, de ayer lo leí en Gestión, es mujer también del Fondo Monetario Internacional. Y esta señora Ursula von Leyen, ministra de Defensa germana desde el año 2013, también es mujer. No, es que sí tiene que ver en política, Mercedes. ¿Sabes por qué? Porque esto es la realidad que nosotros vivimos. Y también quiero hablar de esta jovencita que tiene 30 años,
CEO de una de las empresas peruanas más exitosas en Latinoamérica, que es el grupo Vercorp. Cuando esta joven que tiene 30 años le preguntan a mayor diversidad de género, mejores resultados, le preguntan en esta entrevista que le hacen, y dice ella, se llama Lorena Salgado, miren lo que dice ella: el talento no tiene género. Lo dice esta joven aquí. Ok, sí, privilegiado, ¿no? Pero lo dice ella. Y también, acá tengo que son informaciones públicas, de todas las maestrías, estoy poniendo un ejemplo, de todas las maestrías privadas, y la mayoría de las personas que están estudiando, sí, ahorita le voy a dar interrupción, un segundito. La mayoría de mujeres que está estudiando, son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son aspiracionales. Mi mamá es mujer, mi esposa es mujer, mi hija es mujer. ¿Cómo yo como varón podría negar o estar en contra de que ellas puedan lograr sus sueños? Pero por supuesto, nosotros los varones queremos que las mujeres tengan no solamente una mayor participación en el tema político, sino en toda la vida de esta nación. Yo creo que, yo soy una de las personas que creo que las oportunidades se logran por la meritocracia. Es evidente que en el mundo andino, y perdóname Mercedes, ahorita te doy la interrupción con todo respeto, es cierto que hay discriminación, que no tienen oportunidades, eso es lógico. Pero eso no es un tema solamente el tema político, es un tema, vamos a cumplir 200 años y siempre ha existido, y es más, le digo que así aprobemos 80% de mujeres y 20%, también va a seguir habiendo discriminación. Esto no se va a terminar aquí. ¿Sabe por qué? Porque en el Perú existe demasiada diferencia cultural. Somos un país que lamentablemente tiene una baja educación. Entonces, esos resultados, aunque los escondamos abajo de la alfombra, y ningún gobierno, no solamente este gobierno, sino ningún gobierno en los últimos 25 años ha querido decir la verdad. Siempre no hemos luchado contra esta triste realidad. No somos un país que ha desarrollado bien en el tema de educación y cultura. ¿Me permiten? ¿Quién me pidió la interrupción? Patricia, discúlpame, por favor. Congresista Donay. Escuché al congresista hablar de meritocracia, pero para hablar de meritocracia hay que partir de un piso que es parejo. ¿Ese piso está parejo en el mundo empresarial? Sí. Y la meritocracia en ese mundo es diferente a la que estamos buscando en este aspecto electoral. Sí, en este aspecto electoral habría que preguntarse meritocracia ¿para qué? ¿Tenemos mérito para qué? Cuando uno postula al Congreso, uno está buscando tener el mérito para representar bien a quien te elige. Si partimos desde ese aspecto, yo creo, congresista, que no podemos hacer una comparación en el mismo caso que sucede en el mundo empresarial. Porque ahí sí estaríamos actuando de forma totalmente discriminatoria. No estamos en condiciones de saber, ¿las mujeres pueden representar a las otras mujeres o a aquellos sectores que creen que se ven representadas en ellas? Pues sí. Entonces habría que hacer esta diferenciación para no confundir el aspecto meritocrático. Gracias. Gracias. ¿Puedo terminar, señora? La congresista Aramayo me ha pedido interrupción, si usted lo permite, señora presidenta. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Escuchaba con atención al congresista González hacer alusión al mundo andino. Bueno, en el mundo andino se ha progresado mucho. Y esa teoría de que más te pego y más te quiero está totalmente erradicada. Y en el mundo andino no piensan que la mujer es la que desarrolla las actividades agrícolas, mientras el varón hace las del pastoreo. El mundo agrícola de hoy y el mundo andino de hoy es un mundo distinto al que hay que aproximarse antes de aludirlo. En Bolivia, que el año 2013, 6 años antes de que nosotros estemos analizando la norma, ya habían aprobado una ley que lo que hacía era dar condiciones igualitarias de participación a las mujeres. En el mundo andino, además de hablar de la Pachamama, hablan de la mujer como un sujeto activo en la construcción del desarrollo de su sociedad. En el mundo andino,
Por citar un ejemplo, en Bolivia, su conformación de su cámara baja supera ampliamente a los varones. Entonces yo creo que la data tiene que estar acompañada de hechos reales. Siempre es importante debatir este tema, pero este mundo andino de hoy, déjeme decirle que ha crecido a pasos agigantados. Compartimos la misma historia, porque antes Bolivia de ser Bolivia fue el Alto Perú, y desde aquella época se reivindicaba a la mujer. Le agradezco mucho la interrupción. Congresista González. Sí, solamente con todo respeto y el cariño que le tengo a Alejandra, no me ha entendido porque no he dicho eso. Termino la conclusión, y gracias, Pati, por lo que has comentado. Yo lo que hice fue, usted me lo permite, Presidenta, fue simplemente un comentario, no para nada he puesto eso como ejemplo, pero lo que quería resaltar, si usted me lo permite, señor Presidente, era el tema de la meritocracia propia de las mujeres. Termino con estas palabras, señora Presidenta. Por lo expuesto, considero que la propuesta que establece ustedes en el dictamen, un 35% como cuota mínima de hombres y mujeres dentro de una lista parlamentaria, es adecuada, y pese a no compartir el tema de alternancia, entendemos que se debe priorizar la misma en el primer tercio de la lista de candidatos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista González. Congresistas, les recuerdo también, para poder incorporar al debate, que las propuestas que ustedes hacen deben coexistir con fórmulas que sean viables al momento de definir listas. Ya hemos aprobado nosotros la cuota de designados. La cuota de designados es hasta el 20%. Ese 20% ocupa posiciones alternadas en la lista y que debe quedar cerrado y bloqueado. Yo realmente les pediría que incorporen al debate de qué manera van a hacer coincidir la cuota de designados con la paridad, con la alternancia, y además cuál sería el margen que tendría la ciudadanía para elegir o los militantes para elegir. Porque en todo caso lo que están planteando ya es la eliminación definitiva del voto preferencial en todos los espacios. Congresista María Melgarejo. ¿No? Congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Definitivamente hablar de este tema de la no discriminación de la mujer es un tema bien complejo. Depende desde la ideología que se ve este tema. Mire, yo siempre investigando, aquí tengo en mis manos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 34-180 del 18 de diciembre del año 79. Y dentro del preámbulo de esta convención, escuchen lo que dice el presidente. Dice: considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En el antepenúltimo principio dice: convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, y escuchen bien, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y de la causa de la paz. O sea, la misma Convención Internacional de No Discriminación de la Mujer establece que la participación de la mujer tiene que tener igualdad de condiciones con el varón. Entonces, cuando nosotros pretendemos de repente ver este tema de paridad, eliminar el voto preferencial, estaríamos afectando el derecho fundamental de la igualdad y de la igualdad de la ley, sin discriminar por cuestiones de sexo, ¿no? Yo me voy a la esencia de este derecho fundamental. Ahora, por ahí pues han aparecido varias teorías en el transcurso del tiempo, como lo dije yo en otra sesión anterior, la teoría de los derechos absolutos, de que los derechos humanos son absolutos, que son relativos, y de la institucionalidad, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que nosotros estamos con la teoría de la institucionalidad, ¿no? Porque para proteger de repente, en este caso, la protección de la mujer, o para efectos, por ejemplo, de
de un candidato, restringir algunos derechos fundamentales, pero esto puede ocurrir, Presidenta, sin alterar la esencia de un derecho humano o un derecho fundamental. Es decir, y la esencia de todos los derechos fundamentales respecto a la igualdad es que siempre debe haber igualdad de condiciones entre hombre y mujer. Entonces, bajo ese contexto, Presidenta, yo particularmente, y con todo respeto para todos los presentes, yo sinceramente estoy de acuerdo con que existe una paridad de repente sucesivamente entre el hombre y la mujer, pero esta paridad, Presidenta, a mi criterio personal, no puede ser impuesta, ¿no? Sino tiene que ser de repente consciente y preparada, y para esto yo me permitiría inclusive, si se pudiera agregar alguna disposición transitoria o una ley especial o en la misma Constitución